En el año 1873 se produce una gran crisis, la crisis del ferrocarril que afectó la economía global. Era, para ese tiempo, una crisis tecnológica. Después vinieron otras crisis, como la burbuja de los tulipanes en el año 1637, cuando esos bulbos de tulipanes tomaron precios exorbitantes. Y siguieron otras crisis, como la crisis del año 1929, después la crisis del petróleo, las dos crisis del petróleo, y las otras crisis que vinieron posteriormente, la crisis del año 1987 en Estados Unidos y la crisis de los .com en los 90, en el 2000. Y hoy estamos abocados a una gran crisis. Soy Tito Olivo y esto es Tito en la geopolítica. El programa de hoy se va a tratar de analizar de esa crisis que se avecina en la economía global. Vemos señales de alerta y posibles escenarios de esa crisis. Queremos que ustedes en este programa pregunten, analicen del por qué va a ser esa crisis. Y creeremos también que ustedes entren a YouTube, se registren en Tito, en la geopolítica, y compartan con sus redes de relacionados si este programa les gusta. Este es un programa alternativo, diferente a los otros programas. Y por eso necesitamos del apoyo de ustedes. Este programa también se transmite por Radio Marín 96.9 FM los sábados y otros días de la semana. Entendemos que va a haber una gran crisis. ¿Y por qué queremos hablar de esa gran crisis y cuáles son los factores de riesgo que hay dentro de esa para generar esa crisis económica? Hay muchos factores de riesgo en este momento. Primero, son los enfrentamientos entre potencias que se están dando con guerra proxy, en el caso de Ucrania y Estados Unidos, en caso de Rusia y Estados Unidos en Ucrania. Esa guerra proxy donde Estados Unidos financió el ejército ucraniano para hacerle frente a los rusos. Y los rusos están próximos a vencer. Hay también conflictos de intereses en el Caribe, donde Estados Unidos también ha planteado ciertas medidas y sanciones a Venezuela, pero también los rusos están detrás, los rusos y los chinos están detrás de Venezuela. Entonces, todos estos nubarrones que se van dando en la geopolítica global van creando las condiciones para generar una crisis. Otro de los elementos que se da, y es importante analizarlo, como dijo en una cena Greenspan, no me acuerdo ahora, el conferencista norteamericano que dijo que era una exuberancia irracional, que la crisis se creaban por una exuberancia irracional que hacían que la gente recurriera a invertir grandemente en la bolsa buscando grandes niveles de beneficio, pero que cuando se daban cuenta de que eso no existía, la burbuja estallaba y eso generaba esa crisis. Entonces, ¿cuáles son los otros factores de riesgo? Bueno, es precisamente esa exuberancia irracional que ha generado la IA en la economía global y que esas inversiones de la IA
ha traído como consecuencia ya vestigio de crisis. Lo primero fue cuando OpenAI fue sacudido por DeepSeek de China, cuando aparecieron con su inteligencia artificial con inversiones mucho más bajas que la que había hecho OpenAI en el ChatGPT, y que aparecieron con unos microchips que pudieron hacer las funciones que OpenAI había hecho para poder desarrollar a GPT, pero con inversiones ínfimas con relación. Eso movió el suelo de OpenAI, que cayó violentamente en la bolsa. Pero ahora mismo hay otra situación. Google y otras empresas de tecnología están invirtiendo en su tecnología de inteligencia artificial, pero lo están haciendo con chip propio, no de OpenAI. Entonces, esta situación está generando grandes problemas a OpenAI, pero no OpenAI directamente solamente. El problema de la inteligencia artificial se da como la crisis de la .com en los 2000. Esa crisis de la .com en el año 2000 se dio por grandes inversiones que se fueron haciendo en Internet, en las .com, en todas las empresas que tenían que ver con .com, que generó esa burbuja financiera que después estalló. Y ahí está la situación. OpenAI había pedido al gobierno norteamericano que le diera un financiamiento billonario, o sea, multimillonario, para ello poder desarrollar la inteligencia artificial y que los chinos no se le fueran adelante. O sea, en este modelo económico donde se planteaba en la década de los 80 y en la década de los 70 para sustituir la economía del bienestar, donde se decía que había que ir a un modelo nuevo, donde ese modelo nuevo no tuviera la participación del Estado, sino que el Estado no interviniera. ¿Y por qué se decía eso en ese tiempo, de que el Estado no interviniera en la economía? Pues era muy sencillo. Los estados, para esa época, después de la crisis del año 1929, de octubre de 1929, que estalló la gran burbuja financiera, los estados decidieron invertir. Comenzó con el New Deal en Estados Unidos de Roosevelt. Cuando Roosevelt invirtió en el New Deal, que comenzó a hacer infraestructura de carretera, comenzó a hacer hospitales y comenzó a hacer escuelas para que la educación, la salud y todo eso estuviera en manos del Estado. Eso creó un renacimiento en Estados Unidos, y después, con la política keynesiana de la década de los 40, impuesta por Estados Unidos a través del de Bretton Woods, cuando se estableció el patrón oro, pues esas medidas permitieron que hubiera un bienestar en los trabajadores de Estados Unidos, y se le permitió también ir indexando el salario de los trabajadores de acuerdo al nivel de inflación. Ahora, ¿qué pasa? Ya en los 70, cuando se da la crisis del petróleo, que la señalamos así sucintamente, cuando se da esa crisis del petróleo en el año 1973, después de la guerra de Yom Kippur, que el petróleo pasó de $2
con 50 centavos a $11.50, y después con la segunda crisis del petróleo entre la guerra Irán e Irak, dos países grandes productores de petróleo, pues ese petróleo se disparó de alrededor de $11.50 a 25 y $30. Todo esto generó lo que se va a conocer en economía como estanflación, que no es más que estancamiento económico con inflación. ¿Y por qué? Cuando Keynes analizó la economía, cuando Marx analizaron, no tomaron la energía como sistema de base para elevar los costes de producción, porque esos costes eran fijos. Los precios del petróleo duraron muchísimos años, hasta el año 1973, costando $2.50, y que la fijaban 7 empresas, que eran las 7 hermanas, que era Socal, Exxon, Texaco, controlado ese monopolio por Estados Unidos e Inglaterra. Y entonces ellos le pagaban a los países productores el precio que le querían pagar y mantenían grandes beneficios. Cuando se da esa guerra, que los países petroleros árabes le imponen sanciones a Estados Unidos, pues el petróleo se dispara, y como el coste de producción de cualquier bien que se va a producir en la economía, la energía es más de un 20%, pues al dispararse los costes de producción, al dispararse la energía, se dispararon los costes de producción y se produjo lo que se va a llamar estanflación, que es estancamiento con inflación. ¿Y cómo trataron de resolver ese problema los grandes capitales? Volviendo no al liberalismo clásico que planteó Adam Smith, sino a ese neoliberalismo que en el año 1939 un grupo de pensadores clásicos, para hacerle frente al marxismo que había surgido y que ya la Unión Soviética había nacido en el año 1916, y que había un crecimiento de la política de izquierda en toda Europa, plantearon ese modelo que se va a llamar neoliberal. Ahí ellos, en el coloquio de Lippmann se llama esa parte donde se da, y entonces planteaban que el Estado sí podía intervenir en la economía, pero no a favor de los trabajadores ni del bienestar de la población, sino para impulsar al capital. Y ustedes van a oír ahí una cosa que dicen regularmente los neoliberales, y era que cuando el Estado interviniera a favor de los grandes capitales, eso iba a hacer que ellos comenzaran a generar beneficios, y que esa bañera se iba a ir rebosando, y el agua que iba a brotar de ahí iba a regar hacia abajo, y todo el mundo iba a recibir ese bienestar de parte de esos grandes capitales. Pero lo que ellos no entendían es que el capital es ávido en ganancia y lo que quiere es tener mayores beneficios, y a esa bañera le va poniendo balde, y el agua va subiendo, pero ellos van acumulando grandes beneficios. Y ustedes nada más tienen que ver la gran cantidad de capitalización o de capital que tiene Google. Google produjo más dinero en el 2024, cuando tú mides los beneficios que generó Google en el 2024 para darte una sola de esa empresa, fue más que grande que el PIB de España. Que el PIB de España, no el PIB de República Dominicana, de Jamaica,
de Guatemala, de Honduras, no, el PIB de España. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo se va concentrando ese capital y las desigualdades se van expandiendo. Ahora, otra de las razones que se va dando en eso es que, y para analizar ese tema a profundidad de las señales que se están dando, es que debido también a esa guerra proxy que se fue dando entre Rusia y Ucrania, se produjo la cuarta crisis del petróleo, donde el petróleo pasó a costar más de $120 el barril. Ahora mismo anda alrededor el Brent de $63 el barril y el WTI, que es el que utiliza Estados Unidos, está entre 57 y $58 el barril, pero está muy alto. Si medimos el precio del petróleo con relación a el precio que tenía anteriormente, antes de la crisis de la pandemia, porque no vamos a tomar el de la pandemia, pues vemos que el precio duplica lo que costaba tanto el Brent como el WTI. Y eso genera inflación en la economía. Pero hay otro tema, que la economía subió por encima de un 4%, debido a esa operación especial que se dio y las sanciones que le pusieron a Rusia. Y eso hizo que se subiera la tasa de interés. Y yo decía hace un momento, y no voy a decir ahorita, porque ahorita para los dominicanos es ahora, más tarde, pero para los venezolanos y Centroamérica ahorita es ya. Entonces, voy a decir ahora, en este momento, qué pasó para frenar esa inflación que pasó el 4 y se encaramó. Para corregir eso y llevarlo otra vez al 4%, decidieron subir la tasa de interés, que es otro factor de riesgo. Al subir la tasa de interés, los financiamientos que se le hacen a las personas se encarecen. Y entonces tú tienes que destinar más dinero de tu salario para tú cubrir el pago que tú tienes de la casa, del carro o o la tarjeta de crédito. Tiene que destinar mayor parte. Pero hablábamos también hace un momento de que no se indexaran los salarios a la inflación a partir de la aplicación del modelo neoliberal en los felices 90, primero por golpe de Estado en el año 1973, como ya hemos explicado, en todo el cono sur. Pero después, por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, se eliminó la indexación de los salarios. ¿Y cómo se hicieron? Con la relocalización de las empresas norteamericanas a través de los hubs de empresas, o sea, de Zona Franca y de todos esos grupos, localizados en países que tenían mano de obra mucho más barata, para ello bajar el coste de la mano de obra. Y al tú bajar, como decía Carlos Marx, el coste de salario te permite una mayor plusvalía o una mayor tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque esos beneficios, vamos a suponer, cuando el obrero viene y está ganando aquí por un trabajo que el obrero norteamericano te quita $10 la hora, pero aquí en República Dominicana o en Honduras o en El Salvador, lo que te está cobrando es 50 centavos de dólar la hora o $1 cuando máximo. Entonces ya tú tienes un ahorro
magnífico. Y vamos a suponer que sea dentro de la tecnología y que ellos estaban pagándole $20 la hora, ya no en el tema de zona franca, a un diseñador de software. Bueno, pues ellos van a pasar a pagarle aquí a un diseñador en América Latina $5. Se están economizando $15 por hora por cada obrero o cada diseñador de software que ellos han contratado para que vaya a desarrollar ese software. Entonces, esos son beneficios que tiene la empresa porque ellos no van a bajar el precio tan drásticamente, sino que acumulan una gran cantidad de beneficios. Entonces, se mudan una cantidad de empresas para estos lares y baja el nivel de inversión en Estados Unidos y incrementa el desempleo y por lo tanto esos sindicatos que iban a huelga pues no tienen la posibilidad de hacer huelga porque aunque tú llames a una huelga, tú tienes un ejército industrial de reserva, para hablarlo en términos marcianos, porque Marx usaba mucho la categoría militar para hablar y hablaba de ese ejército industrial de reserva, era ese ejército de parado que es lo que le permite bajar los salarios a las empresas porque ellos van a entrar. Y otro fue que abrieron la puerta de ilegales para que entraran, porque el ilegal en toda parte del mundo, y aquí lo sabemos, cuando el capital lo va a contratar, lo contrata por debajo del salario que le paga a uno que está en términos normales. Y lo hace así porque es una persona que no tiene a dónde quedarse, no tiene familia que lo pueda albergar o lo pueda ayudar, y tiene que coger el salario que le dan porque necesita comer, necesita alojarse. Entonces todo eso hizo que los salarios en Estados Unidos no comenzaran en la misma Europa, no comenzaran a indexarse y se eliminara eso. También compraron, como se hizo aquí con la privatización y toda la cosa, se compraron a los dirigentes sindicales para poder desarrollar eso en armonía. Le pusieron dinero. Entonces ahí comienza a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que ese obrero que no está siendo indexado y que su salario está perdiendo dinero por la inflación, porque el plátano, la yuca o lo que fuera a comprar, antes si le costaba alrededor de $1 o medio dólar, lo que le costaba medio dólar, hoy le cuesta 75 centavos de dólar o $1. Entonces el salario se mantiene. Y esas empresas que anteriormente necesitaban, que es otro de los temas que se da dentro del decálogo del consenso de Washington, es la devaluación monetaria. Entonces, esa empresa que anteriormente traía $100 para pagar el salario, cuando se devalúa la moneda, ya con $90, ya ella está pagando el salario y eso le permite mayor acumulación. Ahora, pero eso crea un problema. ¿Y cuál es el problema? Que reduce la demanda. Cae la demanda efectiva, lo que Keynes llamaba la demanda efectiva. ¿Y qué es lo que es la demanda efectiva? Lo que efectivamente tú estás en poder de poder consumir. Esa es la demanda efectiva. Todo el mundo quiere tener un Mercedes-Benz, un Lamborghini, pero no todo el mundo tiene los recursos para comprar ese Mercedes-Benz o ese Lamborghini. Solamente el que tiene esos recursos es el que tiene esa demanda efectiva. Entonces, al no existir esa demanda efectiva, pues ahí viene la crisis, que fue la crisis que se generó en el 29, y entonces al subir los salarios por la política de la economía del bienestar, al subir los salarios, al comenzar a hacer infraestructura y al reducirle los costos a los obreros, porque la salud era pública y ya no tenía que ir a una clínica a darte salud. Eso sube la esperanza de vida al nacer, porque ya las enfermedades, los gobiernos comienzan a invertir.
Pero cuando llega nuevamente ese modelo neoliberal, comienzan las privatizaciones y comienzan a hacer lo siguiente. Los estados comienzan a invertir poco en la salud y la salud comienza a deteriorarse. Y ya para tú poder recibir salud, tú tienes que sacar un seguro de salud para que ese seguro te atienda y tú pagues una parte cuando tú vas al médico, una parte baja de la atención al médico y que la otra lo cubra el seguro. Y si tiene un seguro muy bueno, que es un seguro caro, muy caro, pues entonces te cubre el 90 o el 100%, pero tú tienes que pagar grandes cantidades de dinero y esa persona de abajo no tiene esos ingresos. Y cuando va al sector público, que lo van a atender, lo llevan y le dicen, bueno, usted tiene una cita y usted está sufriendo de problemas cardiovasculares, pero el cardiólogo lo puede atender a usted. Estamos hoy a 28 de noviembre. El cardiólogo lo puede atender a usted el 21 de diciembre, porque ahí es que tiene. Entonces usted tiene que esperar al 21 de diciembre y en eso le da un infarto y lo mata. Pero otro de los problemas que se hicieron fue, y que ahí viene, que dentro de las señales que se avecinan en la crisis, lo otro que viene es la situación que se da en que la educación, que anteriormente era pública, gratuita, yo me eduqué en escuela pública, yo hice todo en escuela pública. Yo estudié en la escuela de Manzanillo, después hice el bachillerato, terminé el bachillerato en el Liceo de Manzanillo y me eduqué en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí donde yo estudié economía. Y ahí todo era prácticamente gratis. No se pagaba. Pero después de los felices 90, que el Estado bajó la inversión en educación y que para poder llegar a ese 4% fue con luchas titánicas y que lamentablemente no se está invirtiendo eso porque el gremio de los profesores se ha encargado de hacer luchas para mejorar el nivel de ingreso de los profesores y eso está muy bien, pero no se han invertido en cuestiones que aquí en República Dominicana son esenciales. Porque tú no haces nada con tener una tanda de 24 horas que le den alimento a los muchachos y que vayan a comer, pero que se queden ahí sin llenar un currículum, el pensum de materias que sean esenciales y que no tengan laboratorio para hacer práctica. ¿Cuántas licencias de tecnología tenemos los dominicanos que hemos podido desarrollar? Eso es por la baja inversión en investigación y desarrollo que tenemos que hacer. Entonces, ese es un tema que lo tenemos pendiente y tenemos que ir hacia eso allá, hacia mejorar la investigación y el desarrollo. Tenemos crisis climática. Tenemos grandes crisis climáticas. ¿Y por qué tenemos esa grandes crisis climática? Por la forma en que hemos trabajado, que es otra de las señales que se van dando en la economía, que se han dado. ¿Y qué ha traído esa crisis climática? Huracanes más violentos, y cuando vienen esos huracanes, el dinero tienen que destinarlo el Estado para poder resolver, socorrer, y la familia también se le cae la casa, se le inunda la finca y todo esto, y todo eso genera
depresión económica porque quita poder de demanda, porque el dinero que usted tenía para ir de resolver algunos problemas tiene que ponerlo a funcionar para otras cosas y tiene que endeudarse. Entonces, si tenemos una tasa de interés alta, que ustedes ven que están hablando que se debe bajar la tasa de interés para tratar de poder generar un dinamismo económico. Pero vámonos con el tema de la crisis climática, que es otro de las señales que se están presentando. Con la crisis climática viene el calentamiento global y ya hablamos de los huracanes. Pero el sargazo que sale del mar del Sargazo y que viene caminando periódicamente por estacionalidad al Caribe, cuando llega al Amazonas, se engorda, como dice un amigo que tengo. Se pone gordo. ¿Y por qué se engorda el sargazo? Por la contaminación ambiental que se da a través de esa minería ilegal que se utiliza o la utilizan muchas de las personas que están por ahí para buscar alta tasa de rentabilidad, alta tasa de ganancia. Y ahí no hay ningún tratamiento que tú puedas decir, no va a tirar ese mercurio al río. Tanto en el Amazonas como en el Orinoco, no va a tirar todos esos desperdicios y esa heces fecales, no la puede tirar al río, tiene que tratar todo eso para que el agua de lisiviado, o para que ustedes entiendan, del lavado de los materiales que se están extrayendo, no vayan a contaminar el río. Entonces va y contamina. ¿Y a dónde va esa agua del río? Todos los ríos desembocan en el mar. Eso va al mar, se desemboca y el sargazo, que igual que la lila que se da, que es el lirio de agua dulce que se da aquí en el río Sama, lo que hace es que recogen todos esos materiales pesados y se van desarrollando más y vienen al Caribe. Y cuando llegan al Caribe, acaban con algo que tenemos en el Caribe. Nuestras economías, que mayormente fueron agroindustriales en la década de los 70 hasta los 80, pasamos a ser una economía de servicio, dependiendo de zona franca, turismo y la exportación de mano de obra. Yo digo la exportación de mano de obra porque las remesas constituyen una de las primeras, por no decir la primera fuente de ingresos que tiene la familia para poder sobrevivir y llegar a fin de mes con vida. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas, ese trabajo, si tú ganas el salario mínimo, 20,000 o 30,000 pesos, la canasta familiar está por encima de eso y tú puedes compensar eso con esos $100 o esos $200 o esos $300 que te mandan el hijo, el tío, el sobrino y que te ayuda a compensar para tú vivir y no tener que seguir tomando mucho más prestado, porque tú para poder llegar a fin de mes tienes que coger prestado. Entonces, ahí tenemos ese grave problema. ¿Y qué pasa si hubiésemos invertido en investigación y desarrollo? Pudiéramos desarrollar los biodigestores para tomar ese sargazo que viene del mar de los sargazos en nuestro país y llevarlo a un biodigestor conjuntamente con la lila de agua o el lirio, la lila de agua dulce o lirio de agua dulce, como se conoce en otros lugares, lavarlo, hay que tomarlo en alta mar, lavarlo y mezclarlo con otros elementos y producir entonces biogás. Y ese biogás que vamos a producir, entonces nosotros que somos importadores netos de energía, nos va a reducir la factura
energética de la República Dominicana, que cuando los precios se producen, esa crisis que estamos viviendo y que hemos vivido en el sector energético, se disparan a los volúmenes que se han disparado. Si nosotros podemos vincular el biogás de el sargazo, el biogás de los vertederos de basura, que más que vertederos de basura son botadores de basura, y convertir esa basura, en vez de ser basura, que sean residuos para transformar toda esa basura orgánica en biogás y mezclar ese biogás de las grandes ciudades con las energías renovables del sol y eólica, que son intermitentes, porque hay energía solar cuando el sol no da, o hay energía eólica cuando hay viento. Entonces, hacer un mix y producir con eso, y lo que no era un problema, porque nos generaba alto costo, convertirlo eso en un factor de bienestar económico para nuestra economía. Pero no hemos hecho eso. Entonces, y para hacer eso tenemos que invertir más en investigación y desarrollo. Si no, tenemos que importar la tecnología de otros países o los técnicos de otros países que vengan a hacer los estudios aquí a República Dominicana de eso. Entonces, bajar los costes. ¿Por qué? Porque si solamente tomamos sargazo, el coste de producción del sargazo va a ser demasiado alto, porque el sargazo, para usted poderlo procesar, tiene que atraparlo en alta mar. No lo puede procesar cuando llega a la playa, que ya contamina, revienta, y el hedor hace que los turistas salgan corriendo de esa playa. Ya eso está contaminado. Hay que atraparlo antes de llegar a la playa. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Hunter, en Economía Azul, hablaba de qué se podía hacer cuando hablaba de la producción del café ecológico. Y él decía, usted coge el café ecológico y es muy caro cuando usted lo produce con los medios tradicionales. Y es muy caro porque usted tiene que buscar abono orgánico, que es caro. Y usted tiene que buscar también la energía, que es cara. Pero si usted coge el café orgánico y coge los residuos orgánicos que hay de poda o de los alimentos y los desechos que hay por ahí y lo convierte en abono orgánico, usted va a abonar esa tierra del café con ese abono orgánico, que le va a salir mucho más barato. Entonces, cuando usted produce biogás con la basura orgánica, usted tiene el gas, pero también tiene el abono que va a quedar cuando usted va a sacar, y va a abonar la tierra con esos residuos que quedan, que son residuos orgánicos. También usted puede hacer la lombricultura a través con los desechos orgánicos, lombricultura, y abonar la tierra con las heces de las lombrices y con ese humus que deja, y va a tener mayores niveles de rendimiento. ¿Y qué planteó Hunter con la cácara del café? Con la cácara del café, hacer bolsita con tejido vegetal, no tejido plástico, para exportar esa cáscara como té, así como el té que viene, que ustedes conocen de diferentes marcas, no voy a decir ninguna marca, que viene y se exporta, porque en Europa el té de café es mucho más caro que el café. Y por lo tanto, ya usted tiene un desecho que iba al basurero, usted lo ha convertido en un producto que le está generando más beneficio que el producto inicial. Entonces, la borra del café, él la recogía a los grandes lugares que llevaban el café,
primero centros comerciales, hoteles y todo, y restaurantes, le decían, ustedes por cada paquete de café que usen, la borra, nosotros le vamos a dar un descuento por tanto kilo que ustedes nos presenten. ¿Por qué? Porque con esa borra del café, entonces ellos hacían lo que es, o hacen, no hacían, lo que es un producto para o sea, para atrapar los olores de humedad que se dan en los vehículos cuando llueve o en las casas. Entonces esa bolsita tú la colocas y el café atrapa, esa borra de café atrapa esos olores y no hay ese olor de compuesto o humedad cuando se moja. Entonces, de un solo producto, él sacó varios subproductos, lo que le permitió competir con el café con abono químico y tener un producto sano al final. Entonces, eso mismo debemos hacer nosotros, ver, pero para eso tenemos que educarnos, tenemos que ampliar la inversión en investigación y desarrollo. Y para eso hay que destinar parte de ese 4% a esa investigación para enseñar al niño desde la base a investigar. Que en vez de estar bailando reggaetón o en vez de estar en la esquina que tú no sabes lo que está haciendo con otros muchachos, pues esté investigando y vaya desarrollando el hábito de la investigación, jugando deporte, investigando y toda esa cosa, saca al niño de la drogadicción, del alcoholismo y de toda esa área y de la prostitución. Porque no hay cosa peor, mi abuela decía, mi abuela materna decía, que no hay cosa peor que un muchacho ocioso, cuando ella te veía, te decía, mira, póngase a leer o póngase a hacer cualquier cosa, venga, póngase, no, que ya yo hice la tarea, vaya a hacer esto. Entonces te ponía, voy a decir, a los muchachos ociosos inventan cualquier cosa. Entonces, esa es una situación que está generando que activo de crisis en la economía global y que tenemos que ver cómo podemos sustituir eso, porque nos da crisis. Bueno, si el turismo que anda alrededor de los 10 millones, 11 millones de turistas aquí en República Dominicana, cae a 8 millones, a 7 millones, porque el sargazo está enfrentando a los hoteles y que las playas están destruyéndose, porque no solamente el olor, sino que también destruye las playas, la destruye grandemente. Entonces hay que reconstruir la playa. Anteriormente, cuestiones que eran playas con su arena extendida de arena blanca, pasan a ser rocas en el mar. Entonces, es otro de los elementos que está incidiendo. ¿Por qué? Porque si el hotel cierra o la capacidad del hotel, en vez de tener un 100% de demanda, le cayó a un 50%, pues ellos van a cerrar la cantidad de empleados que hay ahí y esa situación le va a generar menos demanda, porque las personas que dejan de trabajar, dejan de consumir. Entonces, ahí viene todo ese problema de esa gran crisis que hemos planteado, que puede estar y que está acechando al acecho. Y otro tema es el tema, ya hablamos de la IA y lo que está pasando. Y es que este modelo ha llevado de desigualdad
a las sociedades. Y está en el nivel que el 1% de la población más rica acumula más beneficios que el 40% de la población más pobre. Y cuando la inflación está creciendo, por ejemplo, los países para poder resolver el problema que tienen que resolver, escúcheme, principalmente nuestros países subdesarrollados, tienen que recurrir al endeudamiento. ¿Y por qué tienen que recurrir al endeudamiento? Aquí hay una evasión fiscal de un 65%, mal contado, y digo mal contado porque eso es de 2018 que se ha calculado. Una evasión del 65% del impuesto sobre la renta y de alrededor de un 50% del ITEVI, que es el impuesto al consumo, que muchos empresarios lo cobran y no se la pagan. Entonces, el Estado, al no recibir ese dinero, muchas veces alegan ellos que no quieren pagar porque el Estado se va en corrupción. Pero eso es corrupción. No lo pagan, se acumulan eso como capital de ellos, y entonces el Estado, como no tiene el dinero para poder hacer la escuela o para darle ese 4% a la educación, tiene que recurrir al endeudamiento público. ¿Y qué pasa con la tasa de interés alta de ese endeudamiento? Que el Estado tiene que ir destinando más recursos para pagar la deuda. Y pasa lo que está pasando en la gran mayoría de países, ya no solamente con los países pequeños, como es el caso de República Dominicana. Nosotros hoy gastamos más en el servicio a la deuda. Para que ustedes entiendan, en el servicio de la deuda es los pagos que el Estado tiene que hacer a la economía, al servicio exterior, al sector financiero, que el pago tiene que hacer, el Estado tiene que hacer para cubrir los costos de esa deuda, ya sean externos o internos. Y muchas veces para poder hacer frente a ese problema tiene que endeudarse. ¿Y qué pasó? Hablamos de varias crisis. La crisis que hablamos, se dieron la crisis del 2008, que fue la de los fondos subprime. ¿Y qué pasó con la crisis del 2008, la crisis de los fondos subprime? Bueno, que una cuestión que era buena para los pobres, porque eran financiamientos a una tasa de interés del 2%, los bancos de segundo piso, que a través de la ley de Glass-Steagall, que se dio en el año 1929, para evitar la especulación, que eran dos senadores, Glass y Steagall, decidieron que los bancos de segundo piso, que son los bancos de inversiones, como la gran mayoría de bancos que hay, que ustedes conocen, como fue el caso de Lehman Brothers, para esa época era un banco de inversión, y otros bancos de inversiones que hay, pues no podían tener banco de primer piso, que son los bancos naturales que ustedes conocen, como los bancos comerciales que hay de diferentes marcas, bancos. Entonces, esos bancos de inversiones no podían tener inversión. ¿Por qué? Porque se iban a especular a la bolsa y creaban esa burbuja, esa exuberancia irracional que permitía ese crecimiento de la burbuja con grandes ganancias, y eso creó una burbuja, porque a través de esos bancos y lo que creó McDuffie, el sistema de ir a invertir para comprar a futuro petróleo, que generó la tercera crisis del petróleo, ya no por guerra, como la primera, la segunda y la cuarta crisis del petróleo, sino por especulación, porque se fueron a comprar a la bolsa
petróleo, y cuando se dieron cuenta había más certificado de compra de acciones en petróleo que el petróleo que estaba enterrado en el mundo, en la tierra. Y cuando se dan cuenta de eso, muchos de los tenedores de contratos de compra de petróleo a futuro comenzaron a venderlo con descuento, y eso trajo que los precios del petróleo cayeran alrededor de 15 a 18 dólares el barril, después de haber estado en 140 dólares el barril, perdiendo. Entonces eso generó esa crisis, que es lo que está pasando con la tecnológica. Traigo eso ahora porque en cierne está el desarrollo de la crisis tecnológica, donde la gente ha estado invirtiendo grandemente en la bolsa. Y le hablé de OpenAI hace un rato para traerlo ahora mismo ya a este final y ver cómo está incidiendo la situación de esa burbuja que se está dando. Y es que se están comprando acciones para especular. Para especular en bolsa, yo compro ahora y vendo más tarde, me gano, y esa ganancia vuelvo y la reinvierto, la vuelvo y la compro. ¿Y qué pasa? Cuando te das cuenta que el chip de OpenAI no es el único que existe, que Google ha tenido otro y que lo está poniendo más barato, o que los chinos hicieron una IA con otra tecnología de microchip para mucho más barato, por una fracción de lo que hace, comienzan la gente a retirar las inversiones de ahí y se van recurriendo a otro lugar, y eso hace que explote la burbuja, que explote, que no se pinche, como decía Greenspan. Se va bajando lentamente para irle sacando aire a la burbuja. Ahora mismo los intereses están altos y Estados Unidos, que en la década de los 70, 80 no llegaba a $1 billón su endeudamiento, ha pasado a 37 billones de dólares en términos latinos, 37 trillones en términos anglosajón. Pero no, yo le decía que nosotros teníamos que gastar más dinero en el servicio de la deuda que lo que gastamos en educación o en salud, en la inversión en salud. Que es lamentable esa cuestión, porque va creciendo. Es una deuda que viene creciendo geométricamente desde hace muchos años, desde los 2000. Comienza a crecer. En el 2000 se redujo, pero entre los 86, entre el 92 al 2000, la deuda se redujo. ¿Y por qué se redujo 91, 92? Porque Balaguer, cuando hubo la operación de Estados Unidos para quitarle el petróleo a Irak, que dijeron que tenían armas de destrucción masiva, armas que nunca han aparecido, se esperaba que Saddam Hussein, que fue apoyado por los norteamericanos y financiado por Estados Unidos para derrocar a los iraníes en la guerra de 79, 80, en ese momento que él enfrentó a Estados Unidos porque no quiso entregarle el petróleo, se quedó con el petróleo para él y le dijo, no, esto es para el pueblo, y voy a hacer y no voy a transar el petróleo iraquí en moneda norteamericana, en dólares, como se había establecido a partir del año 1973, que el petróleo, con apoyo de Arabia Saudita,
se transara en dólares, se vendiera en dólares. Yo lo voy a vender en moneda, en euro o en otras monedas que me dé mayor rentabilidad, pero no lo voy a vender en oro, en dólar, porque el dólar está perdiendo valor. Voy a cambiarlo en una moneda, el dinar, que está basado en oro. Y ahí los norteamericanos se sacaron de la manga, que tenía armas de destrucción masiva, lo invadieron, y para esa época se decía que el barril de petróleo se iba a disparar por encima de los 50, 40 dólares, 30 dólares, 40 dólares. Y Balaguer subió el petróleo. Y esa guerra, que debió durar mucho tiempo, porque el ejército iraquí supuestamente tenía mucho armamento, pero que eran armamento de la Segunda Guerra Mundial, y Irak es un terreno llano, no es como Colombia, Venezuela o Centroamérica, que es montañoso, o como Vietnam, con grandes selvas, entonces, ni como Afganistán. Entonces, esa guerra duró días, y fusilaron, ahorcaron a Saddam Hussein, y entonces el petróleo cayó el precio. Y Balaguer, en vez de ajustar ese precio, decidió tomar ese diferencial para ir pagando la deuda. Se fue pagando la deuda, quedó la gente pagando, pero a partir de que la economía comenzó a crecer y que comenzaron las inversiones y comenzó otra vez la deuda a partir de los 2000 a incrementarse violentamente, y comenzó a reducirse la cantidad de dinero que el Estado tenía, se comenzó a hacer chiquito para pagar la deuda, y tuvo que recurrir en nuevos endeudamientos para ir financiando, y esa deuda de alrededor de 600 y tantos millones de dólares, 600 millones, ha pasado a ser una deuda alrededor de 65 mil millones de dólares. Entonces, para poder cubrir todo eso, y además, otro de los graves problemas fue la crisis que se dio con el COVID. Los gobiernos tuvieron que invertir gran cantidad de dinero, se bajó la tasa de interés, se hizo financiamiento barato, pero al encarecer nuevamente con la cuarta crisis del petróleo, el crédito, eso le ha sacado dinero a las empresas, le ha sacado dinero a la población, y estamos entonces al borde de esa crisis. Entonces, como vemos que el desarrollo tecnológico ha permitido, ya para ir concretizando, ha permitido esa concentración de capitales, y ese modelo neoliberal ha permitido esa concentración de capitales en pocas manos, hay la posibilidad de una caída en la demanda. Y se plantea que se baje la tasa de interés, y hay la lucha en Estados Unidos de la Reserva Federal con el presidente Trump, de que uno quiere que bajen la tasa de interés y el otro de que no. ¿Por qué? Porque al bajar la tasa de interés va a quedar más dinero en manos del público, y va a volver a subir la inflación, y eso puede también generar otro problema grave en la economía. Entonces, ahí ya vemos que todas esas señales que se están dando se están configurando para hacer una gran crisis global en estos momentos. Y ojalá que no hayan activos de nuevos enfrentamientos, que la crisis del Caribe se pueda resolver fácilmente, y que no estalle una nueva crisis en el estrecho de Hormuz, porque eso pudiera llevar el barril de petróleo alrededor, con nuevas crisis que se estallen, por encima de los $100 el barril, o quizá hasta los $200 si se obstruye el estrecho de Hormuz. Y entonces eso sí
nos puede poner en una situación altamente difícil internacionalmente. Hemos llegado hasta aquí a nuestro podcast, que es Tito en la geopolítica. Hemos dicho, como decía Max Reynoso, en Amalgama de Colores en la Pelota, el tiempo es el que manda, el mambo de España, y se acabó la amalgama. Pero antes de acabarse Tito en la geopolítica, yo quiero decirle que se registren, compartan y opinen. Yo quiero que ustedes me den su respuesta, que me digan por qué ustedes entienden que debe haber crisis o por qué ustedes entienden que no debe de haber crisis en la economía global. Muchas gracias. Soy Tito Olivo y hasta la próxima semana. Y recuerde, sintonice a Marín 96.9 FM en Venezuela y su red de emisora para que puedan escucharlo en audio.